Pueden tomar asiento. Saludamos a las personas que están allí conectadas. Bendecimos grandemente que usted esté aquí en la casa del Señor. Hoy cumplimos 4 años de nuestra iglesia. Así que brinden un fuerte aplauso a Dios por su fe, las bondades que Él ha hecho en nosotros, porque Él ha sido muy fiel. De verdad que sí. Estamos muy contentos. Y esto no es lo que Dios quiere. O sea, esto es temporal. Hay más de Dios para nosotros, igualmente hay más de Dios para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un fuerte aplauso a Él. Y tiene que creerle que hay más de Dios. Amén. No nos podemos conformar. Tenemos que avanzar y seguir creyéndole a Él. Amén. El tema de hoy se titula ¿qué te lleva a la promesa de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para poder alcanzar las promesas de Dios? Porque Dios tiene promesas para nosotros. Pero para yo alcanzarlo, yo tengo que hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque hay tantas promesas de Dios, pero que no se ven cumplidas en nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos que hoy aprender en el nombre de Jesús que Dios puede hablar a tu vida. Amén. Hay gente, hay personas que quieren que lo alcancen las promesas de Dios, pero quieren vivir sin los principios de Dios. No podemos pretender alcanzar las promesas de Dios sin yo cumplir los principios de Dios, lo que estableció su palabra. Yo tengo que vivir bajo los principios de la palabra, los principios de Dios. Amén. Para vivir los principios, para alcanzar las promesas de Dios, no es inmediatamente. Si yo vivo en los principios de Dios, no se alcanza las promesas inmediatamente. Lleva su tiempo. Quizás no es en un día, quizás no es en una semana, quizás no es en un mes y quizás tampoco es en un año. Hay promesas que llevan su tiempo de cumplirse, pero yo tengo que mantenerme en esas promesas de Dios, porque hay promesas en donde se hace rápida, hay cosas de Dios en donde se hace rápido, pero ¿por qué Dios permite que se tarden las promesas? Porque muchas veces, porque Él tiene el poder para hacerlo y la capacidad para hacerlo. Porque cuando creó todo el universo, todo, se tardó 6 días, 7 días. ¿Por qué se tardó tanto si Él lo podía hacer todo en un momento? Para enseñarnos que hay procesos. A Él también le pregunto, ¿por qué Él también había podido hacer, o sea, que los niños nacían de una vez? Pero hay proceso. Y lo peor, que los niños se gestan ¿dónde? Dentro del vientre. O sea que no se ve el proceso. El proceso no se ve hasta que nace. Son 9 meses allí esperando. Pero cuando nace es una alegría total. Pero en el proceso muchas veces hay susto, porque nos dicen, no, el médico tiene esto el bebé, está creciendo con esto, tiene lo otro, y tenemos todo un susto de que no se llegue a cumplir, de que no llegue a nacer. Pero cuando llega, ¡ah! Eso es, se nació bien, todo fino. Igual pasa con las promesas, que mientras vamos en el proceso, vamos a pasar eso. Nos van a decir, no, eso no va a nacer, esa promesa no se va a cumplir. Pero cuando llegamos, ¡ay, gracias a Dios! Amén. Ay. El problema es que la gente quiere dejar de practicar el principio o vivir el principio porque no alcanza las promesas de Dios inmediatamente. Y ya dejamos de practicarlo. Y ya dejamos de vivir el principio. Dejamos de vivir como Dios nos mandó a que viviésemos. La promesa
es la consecuencia de yo vivir en el principio. Por eso no dejes de vivir en el principio. Es la consecuencia, o sea, viene. Eso es automático. Cuando yo estoy practicando los principios de Dios, las promesas vienen. Amén. Amén. Mire, el Salmo 23:1. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros creemos es el que nada nos falta. ¿Verdad que sí? Pero ahora, para que eso nada me falte, ¿qué tengo que hacer yo? Hay un principio que yo tengo que hacer. ¿Cuál es el principio? Ahí está en la Biblia. Jehová es mi pastor. Yo tengo que hacer que Dios sea mi pastor. Que Dios me guíe. Que Dios me dé las directrices de lo que yo tengo que hacer para que nada me falte. Pero no queremos que Dios nos guíe. No queremos someternos al pastorado de Dios. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Entonces después no vemos esta promesa cumplida. Esa realidad que Dios quiere, que nada nos falte. ¿O no? ¿Cuál es el principio? Que Jehová sea nuestro pastor. Y la promesa, que nada no va a faltar. Queremos vivir solamente en la promesa, pero sin cumplir el principio. Queremos solamente hacer las promesas. ¡Ay, qué bello! Nada me va a faltar. Sí, pero tengo el principio. Hacemos las cosas como nosotros pretendemos. Es más, muchas veces usamos la Biblia a nuestra conveniencia. Para yo cometer las cosas que la carne quiere. Pero vivir bajo los principios es una de las cosas que tenemos que matar la carne. Que tenemos que matarnos a uno mismo. Porque que Jehová sea tu pastor, muchas veces, para no decirte siempre, va a ir en contra de tus deseos. Muchas veces va a ir en contra de lo que tú quieres. Porque muchas veces vas a querer hacer algo que está en contra de lo que Dios te dijo que hiciese. Se fue. Va en contra. Y ahí es donde, ¡ay, Señor! Sí, sí, sí. Sí, eso tengo que hacerlo, sí. Es más, muchos ni vienen a la iglesia. Mucha la gente ni ora, ni lee nada. Porque está en contra. Y no somos Jehová nuestro pastor. Y eso es cosa sencilla. Solamente el venir a la iglesia es algo sencillo en comparación cuando Dios te quiere gobernar más. Porque hay niveles. Miren, no es lo mismo. Hay cuando, por lo menos, si yo le digo a Ángel, que está ahí cerca, pásame un vaso de agua que lo tiene ahí heladito, va a ser fácil. Porque está ahí heladito. Pero ahora, cuando estamos en el desierto, pásame un vaso de agua. Ahí se pone ruda la cosa, ¿no? Ruda. Dificilísimo. Porque hay niveles de obediencia. Y a la medida en que nosotros vamos creciendo con Dios, son ese tipo de obediencia que Dios te pide. Ese tipo de compromiso que Dios te está pidiendo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dame tu hijo. Ese tipo de obediencia. Que Él sea tu pastor. Dame a tu hijo. Y quiso Abraham, Señor, tú me lo diste, tú me lo entregaste. Cuando muchas veces Dios te dice, haz esto, deja eso. Ay, Señor. ¿Cuántas veces del trabajo no queremos ni hacer nada? Porque, pero si Dios te lo dio. Ese trabajo, esa empresa, Dios te la dio. Entonces no queremos sacrificar nada. Y queremos la bendición. ¿Saben qué? Dios bendijo a Abraham como usted no tiene ni idea. Tenía mucha riqueza. Dice, y engrandeció Dios a Abraham. Y le dio mucha riqueza. Pero él
sacrificó también a Dios. Porque hay muchas veces en donde lo que Dios te dio se convierte en malo. En eso que Dios te dio se convierte en un ídolo. En eso que Dios te entregó, porque tú lo pediste, lo oraste, clamaste, hiciste ayuno, vigilia, ahora es un ídolo para ti. Adoras más al ídolo que a Dios. Adoras a eso que Dios te entregó que a Dios. Y te lo digo ¿por qué? Porque estás más pendiente de eso que de Dios. Estás más atento de eso que de Dios. Y creemos lo que Dios, que nada nos falte. Bueno, que Jehová sea tu pastor. Ay, Señor. Seguimos en el verso 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice que aunque ande, ¿cómo dicen? Pero nosotros nos quedamos allí, en el valle de la sombra de muerte. En ese momento de problemas nos quedamos. Y no tenemos que quedarnos. Porque es aunque ande. Porque van a haber momentos en donde vamos a andar en ese valle. En donde vamos a estar allí, en ese valle. Pero no nos podemos quedar allí. Es aunque ande. Yo tengo que visitar el valle. No tengo que vivir en el valle. En el valle de pruebas, de problemas, los problemas y las dificultades es temporal. Pero nosotros no las creemos y vivimos tiempo que no tenemos que vivir allí. El pueblo de Israel, el desierto era temporal y quedaron allí. Eso no era lo que Dios quería, que el desierto era para que ellos aprendieran. Pero no aprendieron y se quedaron ahí toda la vida. Ahora, ¿cuántos problemas nosotros tenemos y estamos pasando que ya deberíamos de haber dejado? Pero no creemos a Dios. Creemos que el problema es más grande que Dios. Y por lo tanto, usted se tiene que quedar allí. No porque Dios desee, es porque usted no está creyendo. Amén. Y entre la promesa, el principio y la promesa, hay un camino que muchas veces es largo. Muchas veces hay dolor, hay frustración, hay tristeza, hay traición. Pero vamos por buen camino, porque vamos camino a la promesa. Amén. Vamos camino. Hay gente que quiere la montaña, pero no quiere el valle. Personas que quieren la montaña, la del éxito, pero no quieren el valle de prueba. No quieren ese valle de problemas, de dificultades, ni de traición. No quieren que nos pase nada a nosotros. Todo quiere que seamos color de rosa, pero no, eso no es lo que dice la palabra. Amén. Hay gente y no el valle, no se dan cuenta que es porque mucha gente llega al éxito y se cae, no se mantiene, porque se salta en el valle, se brinca en el valle. Porque en el valle es donde se produce la resistencia, en el valle. Entonces, mucha gente, y usted lo ha visto, gente que ha llegado a lo alto, pero porque no se ha tratado el proceso. Cuando nosotros no dejamos que Dios nos procese, porque pretendemos, vamos a fracasar. Podemos llegar a alto, pero boom. Saúl fue rápidamente ungido por Dios. O sea, Dios procesado, lo colocaron como rey, pero muy rápido. No llevó proceso. Y cuando tuvo la posición, cambió todo su corazón. Se perdió, se desvió. Dios lo desechó. Y muchas veces nosotros pretendemos que con el cargo
ya voy a conseguir las cosas. Y ahí donde vemos, donde Saúl, que no es eso, no es el cargo, no es la posición que te dé, no es el dinero que te puedan entregar Dios. Porque muchas veces pensamos que cuando tenga esto, Señor, voy a servirte con todo, con pasión. Pero miren la diferencia de David. Llevó un proceso bastante doloroso. Le dolió. Lo criticaron. Miren, aún su papá lo tenía a un lado. Su papá. Menospreciado. Cuando llegaron el profeta a ungirlo, el sacerdote, el papá ni le dijo que tenía un hijo. Tuvo que decirle, ahí falta uno. Pero él no estaba en la mesa, David. Entonces, esos son esos procesos que te llevan a mantenerte. Esas personas que te pulen el carácter para mantenerte. ¿Amén? Pero esos son golpes necesarios. Que te critiquen es necesario. Duele, caga todo, pero es necesario. Amén. Ajá. En 1 Corintios 10, 1. 1 Corintios 10, 1. Y dice, 1 Corintios 10, 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que vuestro Padre, miren, Dios quiere que no ignoremos lo que viene, que prestemos atención a lo que viene. Dice, porque todos sus, porque no quiero que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube, y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, todos comieron el mismo alimento, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos bebieron del mismo agua, todos fueron bautizados en Moisés, todo. Pero no todos entraron. Todos están escuchando esta palabra, ¿o no? Pero no todos lo van a oír. Dice, el verso 5 dice, pero de todo ellos no se agradó Dios. De todo no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Miren, de todo, de las promesas era para todo, pero Dios no se agradó de todo. Porque se quedaron postrados en el desierto, donde no tenían que quedarse. Y se quedaron ahí postrados. Ellos se postraron, no Dios los postró. Y a eso Dios no le agradó. Desagradó a Dios que ellos se quedaran en el desierto. Desagradó a Dios que ellos se quedaran en la prueba. Porque no tuvieron fe de ir a la tierra prometida. Porque la tierra prometida era para todos. Pero no todos hicieron el principio de creer. Porque era de gigantes, claro. No iba a ser un mantequilla, claro que no. Pero ahí había que conquistarla. Pero nosotros no, tenemos miedo, tenemos temor de no avanzar, de no conquistar. Y eso Dios lo mira mal. Porque estamos confiando en nosotros, en nuestras capacidades. No estamos confiando en Dios. Porque si ese gigante está grande y yo estoy confiando en Dios. Porque yo soy un pequeño. Tenemos que confiar en Dios, no en nuestras habilidades. Porque a Dios no le agrada eso. Miren, Dios perdona nuestros pecados, pero cuando no le creemos, eso Dios no le agrada. Una cosa es que cometamos pecado, pero algo que a Dios no le agrada es cuando no le creemos a Él. Tenemos que creerle a Él. David fue un loco creyente a Él.
se atrevió a caerle a él. Es un niño contra un gigante. Un niño. Entonces nosotros pretendemos que yo con mis capacidades voy a vencer a Goliat. No, no se puede vencer. Es un niño que está venciendo contra un gigante. O alguien preparado para la guerra. David no. Un niño. Y no fue con espada. ¿Con qué fue? Con 5 piedras. 5. No fue con espada. Para que ahí la gente pudiera ver que fue Dios. ¿Cómo usted va a matar a un gigante con piedra? Y lo mató con una. No se puede. No se puede explicarle eso. Y nosotros tenemos que atrevernos a creer en Dios. No importa que fallemos, pero vamos a creerle. No importa lo que las personas digan si me equivoco, no importa. Usted se atrevió a creerle a Él. Y Él hace las cosas. Miren, cuando Jesús la traía, le llamaba la atención la gente de fe. Dios, ni aún en Israel he hallado una mujer, un hombre con tanta fe. Porque lo que le cuesta a la gente es creer. Creemos siempre en lo mismo. Pensamos que Dios no hace milagros hoy. Pero si hace, pues nosotros no queremos avanzar en los milagros. Y en las señales que Dios hace. Dice, mayores cosas que yo haré. Mayores. Pero nosotros nos quedamos ni igual a Jesús. Y Él nos dijo que tenemos que hacer mayores cosas que Él. Tenemos que cambiar esa mentalidad vieja y renovarnos porque nos han opuesto muchos paradigmas con la fe y en creerle a Dios. Esto es acierto, un error, no, acierto y error. Así vamos aprendiendo. Pero ¿cuántas personas están en la tumba? Y una de las cosas que las personas que se murieron los sueños ahí, no se cumplieron los sueños de muchas personas que están ahí en la tumba. ¿Y saben cuándo es lo que más la gente se arrepiente? Cuando llega a la edad mayor. O llegan momentos difíciles de salud, de enfermedades, de las cosas que no hicieron. Mayormente, ¿de qué se arrepiente la persona? De las cosas que no hicieron. Hijo, perdóname porque no te dije te amo, porque no te abracé, porque no estuve contigo en este momento, por lo que no hizo. No por lo que hizo, mayormente siempre por lo que hizo. ¿Cuántos sueños no has hecho que Dios te ha entregado? No avancen. Tenemos que creerle a Él. Amén. Amén. Dice, el verso 6, dice, más, estas cosas sucedieron como ejemplo. Esto nosotros tenemos que aprender. Porque hay 2 clases de sabios. El que aprende por consejo y el que aprende por los golpes. Y aquí nos están diciendo cómo nosotros tenemos que aprender. Por consejo. Por ejemplo, de lo que yo estoy viendo. Porque si esta persona o este grupo de personas hicieron esto que no tenía que hacer, yo no tengo que hacerlo. Pero nosotros ahí sí nos vamos a hacerlo. Pero si no, ¿por qué no? Porque eso a Dios no le agradó. Que se quedaran postrados en el desierto. Como ejemplo para nosotros, para que no codicéis cosas malas. Porque nosotros, el Satanás nos engaña y nos lleva a codiciar las cosas malas, como ellos codiciaron. Eso que nos dice así, que no tenemos que hacerlo. Pero nosotros lo que codiciamos, las cosas malas, nos lleva a anhelar las cosas malas, a hacer las cosas malas.
tenemos que dejar y desechar eso. Amén. Amén. Todos en el desierto escucharon una promesa, pero no todos vivieron bajo el mismo principio. Todos ahí en el desierto, todos escuchaban cómo Dios le hablaba, cómo Dios le hablaba a Moisés, cómo Dios le ministraba, cómo Dios hacía las cosas, pero no todos critican al principio. No todos vivieron como tenían que vivir, porque aunque todos escucharon, igual ahorita, ¿cuándo se están escuchando la predica? Todos. Pero ahora, ¿cuántos van a obedecer? Porque nos volvemos enanos cabezones. Aprender, 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 pero no nada de hacer. Nada de hacer. Tenemos que hacer nosotros. Amén. Usted tiene que venir a la iglesia para aprender. Primero, adorarle a Dios. A aprender y a poner por obra lo que se está enseñando. No aprender solamente. Porque nos volvemos enanos cabezones. Usted tiene que poner por obra. No solamente hay que ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Porque allí es donde yo voy a ver los frutos y las promesas de Dios. Porque si solamente soy un oidor, no voy a ver las promesas, porque no estoy cumpliendo los principios de Dios. Amén. Amén. Dice, Dios ha prometido vida eterna a todos, pero no todos quieren ganar la vida eterna, porque no todos quieren cumplir el principio. ¿De qué te sirve que cada domingo Dios te dé una palabra si no vives en esa palabra? Que te profeticen, que tú sepas la promesa de Dios. Eso no te sirve de nada. Tenemos que vivir bajo el principio para que eso se vuelva a cumplir. Amén. ¿De qué te sirve escuchar las promesas de que son hijos? De que son para los hijos, si no vivimos como hijos. Miren, ¿cuántas promesas hay de Dios para sus hijos? Pero nosotros no vivimos como hijos. Es más, ni adoramos como hijos, ni oramos como hijos, ni nos comportamos como hijos. Porque nosotros pensamos que somos siervos, que no somos hijos. Somos hijos. No por nosotros, no por nuestras obras, no por mi comportamiento. Soy hijo. Entonces, cuando nosotros podamos entender eso, que soy hijo, yo puedo vivir como hijo. Pero no vivimos como sirviente, como siervo. Una persona apartada del papá. El hijo, ¿dónde está? Cerca del papá. El sirviente está lejos. Está fuera de la casa. Tenemos que cambiar, porque las promesas son para los hijos, pero tenemos que vivir como hijos. Amén. Los principios conllevan sacrificios que atraen las promesas. ¿Conlleva sacrificio? Sí, pero ¿qué es lo que lleva? Las promesas, mi hermano. Entonces hay que sacrificarnos, pero claro, pero eso nos va a dar las cosas. Amén. Ajá. Nosotros como un papá no podemos darle a nuestros hijos muchas promesas. O sea, y engañarlo, diciéndole si te portas bien, tenemos que enseñarle, es el principio. Que si usted se porta bien, yo te doy esto, no. Si usted se porta bien, hay que enseñarle, porque eso viene la recompensa cuando nosotros nos portamos bien, ¿o no? Pero no, te comete esto también, no. Hay que enseñarle, si usted quiere tener un hijo que sea exitoso, usted tiene que enseñarle los principios. Los principios. ¿Qué estableció Dios? Usted tiene que enseñárselo. Para que usted vea cómo su hijo va creciendo en las cosas de Dios. Amén. Amén. Así Dios quiere con nosotros. Primero el principio que nos lleva un sacrificio. Ejemplo, José. José vivió la justicia, vivió en justicia y fidelidad a Dios, pero tuvo que enfrentar grandes pruebas por su principio. Por él ser íntegro delante de Dios. Por él decir, no quiero tener relaciones contigo.
Pues, y la esposa de Potifar le dijo a su esposo que ella lo había violado. Y él dijo que no. Porque ¿qué hubiésemos hecho? Vamos a darle, si no se da cuenta nadie. Vamos ante un padre, si por un minuto no hay problema. Ahora, José estaba en esa posición, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en esa posición? No o sea, no el hombre con una mujer, sino en donde se cuestiona nuestra integridad. ¿Cuántas cosas el dinero se nos presenta? No importa si no se dan cuenta, nuestro jefe. ¿Cuántos momentos difíciles hemos tratado así? Pero que nosotros tenemos que mantenernos íntegros. Cumplir el principio. Amén. Y miren, por cumplir ese principio, miren lo que dice la palabra, en Génesis 39:20. Génesis 39:20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso, ¿dónde? En la cárcel. ¡Ah! Por él obedecer, por él ser íntegro. Pues es que muchas veces, entre el principio y la promesa, van a haber tracciones, va a haber este tipo de situaciones. Pero que eso no nos puede dejar menguar. Y estaba, dice, donde estaban los presos, y allí estaba en la cárcel. En la cárcel. Imagínense un hijo de Dios en la cárcel. Imagínense usted como cristiano que lo metan en la cárcel injustamente. Porque no era por algo verdadero. Injustamente. ¿Usted creía? Bueno, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Si yo no hice nada, yo no me cometí pecado, yo no hice adulterio, no hice fornicación, no hice nada, Señor. Más bien, por no hacer esto, me están metiendo aquí. Se hubiese quejado con Dios, hubiese hecho vamos a hacer una rueda de prensa, a mostrar mi inocencia. Vamos a hacer un video live a mostrar mi inocencia, Señor. Y a mostrar las evidencias de que yo soy inocente. Quiso hacer nada. Nada. Se quedó allí. En la cárcel. ¿Se quedó dónde? No dijo, Señor, sácame de aquí. No dijo eso. Se quedó allí en la cárcel. Entonces, y nosotros, ¿qué queremos? Salirnos de la cárcel. Pero espera, que hay tiempo de estar en la cárcel. Hay temporada en donde tenemos que estar en la cárcel. Pero que no sea siempre, ojo. Hay temporada en donde hay en nuestra vida donde no la vamos a entender. Pero por eso no quiere decir que eso no venga de Dios o no esté permitiendo Dios a favor mío. Amén. Miren, dice, aunque veas oscuridad, sigue viviendo por el principio. Aunque vea las cosas que no te están saliendo bien, sigue, porque tarde o temprano Dios va a terminar recompensándote por vivir en los principios de Él. Amén. Dice, en el 21, en el verso 21 dice, pero a pesar de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de esa situación, dice, pero Jehová estaba con José. Pero en ese dolor, Jehová estaba con José. Y nosotros pensamos de que Dios se fue. En la cárcel, Señor. Si soy un pecador, los que están en la cárcel son pecadores, son criminales. ¿Y yo? Pero Dios estaba con José. Dios está contigo. Aún en la cárcel. Aún en el momento de angustia. Dios está contigo. Aún en esos momentos donde no entiendes, Señor. Dios está allí contigo. Está allí. Y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel.
lo puso como el pan, como dicen por ahí. El pan de la cárcel, el cristiano, ojo, el cristianito, ahora es el pan de la cárcel. Por eso es que los religiosos le dicen que está el gajo a esta gente. Porque fue Dios que le dio gracia. Imagínense un religioso ahorita leyendo esto. ¡Wow! ¡Pum! Se va. Tenemos que leer como hijo. Porque si lo entregó fue Dios. Aún en ese momento de dolor, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en el desierto? Milagro. Que uno dice, está mal, pero aún con todo Dios que está mal, sucede algo. Como pequeñito destello. No es la gloria, pero como que pequeñito destello. Y es para hacernos entender de que Él es que está con nosotros. Miren, y por eso ellos estaban en el desierto, el pueblo de Israel, y Dios le daba maná del cielo. Maná del cielo, comida del cielo. ¿Sí? Y no tenían sol, la nube les guiaba. La ropa que sea con ellos, aún en el desierto, en ese momento difícil de prueba, Dios te ha proveído y te ha suplido y te ha hecho milagros para que sepa que Él es contigo. Y Él en esos momentos difíciles, Él va a extender su misericordia hacia ti. Y te va a dar gracia adelante de las personas grandes e importantes. Amén. Y José supo hacer las cosas correctamente aún en la cárcel. Porque nosotros pensamos que estando en los momentos difíciles, no tenemos que hacer las cosas como se debe. Él estaba en la cárcel y era el mandamás. Él tenía que trabajar. Él tenía que hacer las cosas. Él tenía que estar pendiente de cómo pasaban las cosas, lo que pasaba ahí. Porque a él le iban a pedir cuenta. Entonces, dice, en Proverbio 13:21. Proverbio 13:21 dice, el mal perseguirá a los pecadores, malos justos sean premiados. Malos justos sean premiados. A los pecadores le va todo mal, pero al justo será premiado. Y Dios premió a José porque era justo. Y él se siguió cumpliendo los principios. Miren, el verso 22 dice, el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador está guardada para los justos. La riqueza de los impíos está guardada. O sea, que ellos que sigan acumulando, que nosotros no nos podemos ver, pero que sigan trabajando en multiplicar esa riqueza. Porque esa riqueza, eso es lo que dice la palabra, será transferida para quienes, para los justos, pero que están cumpliendo la palabra. José, Dios le entregó, estaba segundo al mando, toda la riqueza de Egipto. Él estaba gobernando toda la riqueza de Egipto. O sea, él decidía a quién darle de comer y a quién no darle de comer. A quién venderle porque ella es la única nación que tenía alimento en ese tiempo. Que tenía trigo. Y su familia pudo disfrutar también de esa bendición. Porque Dios no solamente te bendice y te hace prosperar a ti solamente. Para golosinarme yo, para llenarme yo. No. También para tu familia. Para que tú puedas disfrutar con tu familia. ¿Vale? Porque cuando vives por los principios, aún en la justicia, tarde o temprano, te van a alcanzar las promesas. Amén. Vamos en Proverbios 22:29. Proverbios 22:29. Dime, ¿quién se esfuerza en el trabajo? Y te diré con quién comerá como rey.
Esto no lo quieren los perezosos. Los perezosos quieren, Señor, provéeme y suplime aquí. Pero dime quién está trabajando y te diré con quién rey se va a sentar. O sea que si yo quiero sentarme delante de reyes, yo tengo que trabajar. Pero nosotros pensamos que la bendición viene del cielo, pero tengo que ir a trabajar. José hacía y Dios lo prosperaba. Pero él hizo, trabajó. No se achantó. Señor, la promesa sí, pero yo tengo que trabajar en la promesa. ¿Cuántas palabras Dios te ha entregado a ti? Muchas, sí. Ahora, ¿estás trabajando en eso? No, porque creemos que eso cae del cielo. Si Dios te dijo que ibas a ser, que ibas a tener hijos y no tienes relaciones, ¿cómo no va a pasar? Tienes que hacer porque eso es la promesa de Dios. Ahora, ¿cuántas cosas yo tengo que hacer en base de mi promesa? Porque yo tengo que trabajar. Porque pensamos, y miren, hay más, los cristianos tenemos un mal concepto de Dios y de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque la mayoría de los cristianos, de los estudiantes, no están en los cuadros de Noé. ¿Quiénes están en los cuadros de Noé? Pues la gente inconversa. Porque ¿qué decimos nosotros? No estudiamos, no hago nada, y cuando viene el examen, Señor, ayúdame, ahí es donde oramos, clamamos, hacemos vigilia, intercedemos allí. Pero eso no es así. A alguien que ha trabajado, que se ha esforzado, Dios lo va a tener que recompensar, porque eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros pretendemos estar, miren, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero él estaba comiendo. Él tenía que hacer algo. Y dice la palabra que él es 10 veces mejor. 10 veces mejor que la gente que estaba con él. ¿Saben qué es eso? Pero nosotros, los cristianos, no estamos así, 10 veces mejores. Porque creemos hacer las cosas como creemos. Pero somos nosotros los que tenemos que proponer. Amén. Porque Dios no le dijo a Daniel que hiciera eso. Él se propuso en su corazón. Entonces, muchas veces, Dios no te va a decir las cosas. Te va a probar a qué vas a hacer tú. Pero nosotros tenemos que hacer. Mire, la persona que menos trabaja muchas veces son los cristianos. Las personas que se quieren ir rápido muchas veces son los cristianos. Y nosotros somos los que tenemos que trabajar más. Tenemos que dar ejemplo. Muchas veces el que llega más tarde es el cristiano. El que se quiere ir antes de la hora es el cristiano. Habla Jehová. Porque queremos hacer las cosas como nos debemos. Entonces cuando llamamos, ay Señor, ayúdame que el Señor no me diga nada, que no me diga nada, que no me diga nada. Te levantas tarde. Entonces creemos que Dios nos ayude en esos momentos. Nosotros tenemos que ser responsables. Amén. Como que se fue, bueno. José estaba trabajando en la cárcel. En la cárcel. No, porque era una persona de principio. Que vivía los principios. En donde nosotros estemos, tenemos que vivir con principios. Tenemos que establecer los principios. No me tengo que dejar contaminar. Daniel no se dejó contaminar de las comidas que estaban allí. En la prueba, usted no se tiene que dejar contaminar. En el trabajo, usted no se tiene que dejar de contaminar. Wow. Ojo aquí, porque a veces pensamos, no déjame contaminar, es apartarte de aquí, Satanás. No, es usted mismo, su corazón, no diciéndole a las personas. Es usted mismo en su corazón. Daniel propuso en su corazón. Es yo con Dios. Es que yo me voy apartando, me voy consagrando.
Y poco a poco ya las personas van llegando. Pero no, Dios me dijo que te saliera de aquí, Satanás, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dañamos los corazones y después no vienen en el proceso mío con Dios. Amén. Amén. Otro ejemplo, Daniel. Ay, Señor, Daniel. Daniel, a pesar de su lealtad a Dios, enfrentó pruebas extremas a Dios. Enfrentó muchas pruebas. Pero miren lo que dice en Daniel. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel escuchó, supo del edicto, porque habían determinado que solamente podían adorar al rey. Satanás había hecho que se hiciese ese edicto, que se publicara y se firmase ese edicto. Y solamente iban a adorar al rey. Y miren, cuando Daniel entrando a su casa y abiertas las ventanas, o sea, que me importa lo que diga la gente, tres pepinos, en su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, como lo solía hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos prueba nuestra integridad? Adoramos a otros dioses. En vez de seguir lo que veníamos haciendo. ¿Qué venía haciendo él? Orando 3 veces al día. Cuando viene la persecución, dejamos de hacer lo que estamos haciendo con Dios. Cuando viene el problema, dejamos de hacer lo que veníamos haciendo. No podemos dejar de hacer eso. Es más, en esos momentos, ¿en dónde va? Porque es lo que nos va a sacar de allí. Tenemos que buscar más de Él, buscar más intimidad con Él. Si antes una vez, bueno, 4 veces, 3 veces, y aún busco. Porque Él es el que me va a dar la salida. Amén. Daniel prefirió los leones, los fauces de los leones. Él prefirió eso, que ser desleal a Dios. Él prefirió los leones que el palacio, porque él gobernaba también. Él estaba muy cómodo ahí en el palacio con el rey. Y él prefirió los fosos. Señor, no, porque después me despiden, Señor. No importa. Ay, Señor, pues no, que después me pasa esto, Señor. No importa. Y él prefirió todo eso. En vez, por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes en el proceso. Amén. ¿Qué prefieres tú? ¿El palacio? Siéndoles desleal a Dios. Porque Dios te quiere llevar al palacio, pero no de esa forma. No siendo desleal a Él. Y con José, Dios también lo quería llevar a gobernar, pero no de esa forma. Muchas veces nosotros nos apresuramos. Sara se apresuró ayudando a Dios, queriendo ayudar a Dios apresuradamente. Le dijo a su esposo, vamos a una sierva y una hija. Y así se cumplió la promesa. Eso no es lo que Dios quería. Pero nos saltamos el valle del sombra. Queremos saltar siempre eso. Señor, esa prueba no la quiero pasar, Señor. Pero es necesario. Así que cálmate. Amén. Daniel cumplió su propósito en terrenos diferentes. Dios le habló en terrenos diferentes, a 3 reyes diferentes. Dios a través de Daniel. Y así va a ser tu generación. En 3 generaciones van a cumplir sus propósitos. Cuando dicen amén. Amén. ¿Por qué? Porque tú fuiste un hombre y una mujer que vivió bajo los principios de Dios. Y cuando uno vive, le abarca la 3ª generación y hasta la 4ª generación. Porque estás viviendo bajo los principios de Dios. Amén. Otro ejemplo. Job. Nuestro amigo Job. Todos lo conocen a Job.
Pero muchas veces no creemos lo que él pasó, lo que él padeció. Y es difícil lo que él pasó. Pero bueno, vamos a la palabra. Job 1:1. Job 1:1. Y leamos. Dice, hubo en una tierra de Ur un varón llamado Job. ¿Cómo se llamaba? Y este hombre era perfecto. Ojo, eso está diciendo Dios. Perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Miren cómo Dios lo veía a él. Cómo Dios lo catalogaba a Job. Entonces nosotros decimos, Señor, ese es el querubín. No le va a pasar nada, Señor. Porque si es un hombre temeroso, justo, no le va a pasar nada. Y le pasó, no le pasó. ¡Oh, Señor! De todo, Job. Perdió todo. Todo. Y no tanto eso, en un día. Usted sabe que es perderlo todo. Porque a veces una cosa es perder la empresa, un negocio en un momento, perder un hijo, perder una familia, pero Job, todo. Y en un mismo día. A veces si no es fuerte, por lo menos a veces cuando decimos, Señor, se nos muere un familiar ahorita, al mes otro familiar, y la empresa que vea, esto que pasa, pam, pum, pum. Pero Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Porque eso es lo que le dijeron los amigos a Job. Si es que tú estás pecando. Porque cuando pensamos que los problemas son solamente son cuando pecamos. No, ahí es donde vemos, en donde cuando aún estamos haciendo las cosas correctas, cuando nos estamos apartando y consagrando para Dios, van a venir eso. ¿Va a venir qué? Las pruebas, la desgracia. Porque Satanás pensó que cuando quitándole todo eso, ya ahí iba a ganarle, a quitarle todo su corazón. Pero el corazón le pertenecía a Dios. Las cosas materiales no pueden ser más importantes que tu corazón. Hoy tenemos y mañana no podemos tener. Pero cuando adoramos mucho, las cosas materiales pasan este tipo de cosas. Que nos da un deseo. Tenemos es que confiar es en Él. Que Él dio y Él quitó. Eso lo dice Job. Jehová dio y Él quitó. Pero para llegar a ese nivel de entender que Él fue el que dio y que Él fue el que quitó, hay mucho trecho. Porque cualquier problema, miren, si a ti se te enferma un hijo enferma, no se te muere, se te enferma, ¿qué tú estás peleando con Dios? Estás peleando con Dios. Si ya tú hospitalizas a un hijo tuyo, no que se te muere, hospitalizado. Señor, ¿pero qué pasó? Pero está hospitalizado. Sí, pero ¿qué pasó? Si estoy haciendo las cosas bien, sí, eso es normal. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora imagínense cuando se te muere. Mucha gente culpa a Dios de la pérdida de nuestros familiares. Muchas veces culpan a Dios de la pérdida de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hijos, de nuestro amigo, de nuestro hermano, que estuvo con nosotros. Y ya no sabe. Y mucha gente ya deja de venir a la iglesia por eso. Abandona ya las cosas de Dios porque se levanta contra Dios. Tiene una raíz de amargura contra Dios por la prueba. Pero Satanás puede quitarte todo menos tu corazón, si tú se lo permites. Puede quitarte lo material, pero no puede quitarte tu corazón. Por eso es que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de no ponernos rebeldes contra Dios, de no ser altivos contra Dios, porque Él es soberano. Él hace su voluntad. Aunque hoy no la entendamos, más adelante sí la vamos a poder entender. Amén. Yo quiero, ¿por qué yo voy a abandonar a Dios por lo que otros hagan?
¿Por qué yo voy a renunciar a servirle a Dios por lo que otros digan? ¿Por qué yo voy a dejar de seguir sirviéndole a Dios por lo que Dios está permitiendo en mi vida? Por el proceso que Dios está permitiendo en mi vida. No puedo dejarlo. Yo seguiré haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Porque tarde que temprano voy a ver las bondades en esta tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque no voy a dejar que las demás cosas me saquen. Amén. Dios confiaba en Job, pero igual permitió que Satanás le quitara todo. Todo. ¿Qué le quitó a Satanás? Pero miren lo que hizo cuando pasó el proceso. Job 1:20. Job 1:20. Dice, entonces Job se levantó. No se quedó achantado. Se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. A mí me vuela. ¿Saben qué es difícil? Adorar en esos momentos. Muy difícil. Que nosotros nos postremos delante de Dios, adorarlo. Si lo que hacemos es quejarnos. Lo que nos hacemos es murmurar en contra de Dios. Cuando viene ese momento difícil. Pero Él se adora. Cuando a nosotros se nos muere nuestro hijo, eso es difícil. Pasar de esa situación es difícil. Y más adorarlo. ¡Wow! Y eso fue un sábado. Y el domingo nosotros vinimos a adorar a Dios. A adorarlo. No entendíamos. Pero vinimos a adorar a Dios. No dejamos que el problema, que la pérdida, nos dejara oír. Porque es aunque ande, no tengo que quedarme en ese valle de sombra. Tengo que avanzar. Él se levantó. Pero muchas veces nos quedamos en nuestras casas con la tristeza, con la amargura. Y eso es lo peor que usted puede hacer. Usted tiene que venir para acá a la iglesia a adorar a Dios. Para que usted salga de la depresión, de todo eso. Usted siempre tiene que venir para acá a adorar a Dios. Amén. Porque cuando adoramos a Dios, pasan cosas maravillosas. Suceden cosas. Miren. Y hoy, y a poco tiempo, eso Dios nos sacó de allí. Muchas personas que conocemos no han salido de una pérdida. No han podido salir de esa pérdida. Y todavía están renegando a Dios. Están diciendo tantas cosas contra Dios. Pero la muerte es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Si usted vive, en cualquier momento se va a morir. Pues, ¿por qué pensamos que la muerte nunca va a llegar? Sí, va a llegar. Y como Él adoró, como Él no se quejó, como Él no murmuró, miren lo que Dios le entregó. Porque muchas veces las promesas están retenidas porque estás en tu cuarto, llorando, deprimido, y están ahí reteniéndola tú. Pero cuando nosotros venimos a adorar, miren, Dios le entregó el doble de lo que Él había perdido. Porque nosotros pensamos que estamos perdiendo. El enemigo nos engaña que estamos perdiendo y estamos sembrando. ¿Estamos qué? No perdiendo. Porque lo que uno siembra es lo que uno va a recoger. Y está sembrando para Él. Amén. Tremendo. Miren, el diablo resta, pero Dios multiplica. Eso es lo que hace nuestro Dios. Multiplica. Y nos levanta, aunque estemos en lo más bajo. Él nos saca de allí. Amén. Dice, en Job 42:10. Job 42:10. Y dice, después, mire, sus amigos
se habían levantado en contra de él. Habían dicho tantas cosas y habían querido dañar su corazón. Pero miren, Job, después de haberlo orado por sus amigos, los mismos que lo estaban criticando, los mismos que decían, vos tienes pecado, porque eso no te está pasando por nada, sino porque tú estás pecando. Esos mismos fue por lo que Job oró. Y entonces, ¿qué tenemos de así? Ahí tenía el corazón sano, no tenía marcada. Y tenemos retenido por ese corazón dañado con nuestro amigo y nuestro vecino, que nos está criticando y nos está diciendo, pero vos no soy hijo de Dios, porque así nos decían a nosotros, no soy hijo de Dios, no soy pastor, que se está pasando algo malo, entonces, nos dijeron a nosotros. Y a ti también te van a decir, y no soy hijo de Dios, ¿y por qué te está pasando esto? Y no soy hijo de Dios, ¿y por qué estás sufriendo? Pero por ello tú vas a orar para que Dios los bendiga, no para que Dios los maldiga. Amén. Dice, y el Señor, mire, en el mismo verso donde él oró por sus amigos, y el Señor lo hizo prosperar de nuevo. O sea que para Dios no hay problema en hacerte prosperar de nuevo, porque Dios tiene el poder y la capacidad de prosperarte de nuevo. Pero entonces nosotros pensamos que como Dios lo hizo ayer, no lo va a hacer hoy. Y lo hace hoy. Como ayer quebré mi empresa, no voy a poder seguir avanzando. Sí, tienes que seguir porque Dios lo va a prosperar de nuevo. Amén. Amén. Dice, y le dio 2 veces más. ¿Cuánto? Más de lo que él tenía. Por eso que el diablo puede quitarte todo. No importa. Eso no es problema. Pero cuando nosotros tenemos que mantenernos cumpliendo los principios. Porque Dios te va a dar 2 veces más. ¿Cuánto? 2 veces más. Y miren lo que Dios le dio. Por eso es que la gente, no entiendo, porque la gente dice que el dinero, que Dios no te quiere ver próspero. Que no entiendo por qué la gente habla del evangelio de la prosperidad. Si la Biblia habla de la prosperidad, ¿qué dice Dios? Lo hizo prosperar. ¿Qué hizo Dios? Lo hizo. Entonces no entiendo por qué la gente dice que la prosperidad no viene de Dios. Y ahora te voy a decir lo que Dios le dio, lo que Dios le entregó. Y si dice la Biblia, no es por casualidad. Miren, el 12. Y el Señor bendijo más en los últimos años a Job que en los primeros. Dios lo bendijo más que en los primeros. Por eso es que ten paciencia, que Dios te va a bendecir más que cuando ahorita. Así que paciencia. Amén. Dicen, y llegó a tener 14,000 ovejas. ¡Oh! ¿Ustedes saben qué son 14,000 ovejas? 14,000. Dios le entregó a Job 14,000. Era rico, multimillonario. Dios le hizo eso. Entonces no entiendo cómo los religiosos hablan de eso. Dice, 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Todo eso se lo entregó Dios. Porque Dios te quiere prosperar a ti también. Pero tienes que seguir los principios. No te puedes abandonar de los principios. Porque mucha gente, ¿y por qué te enseño esto? Porque muchas personas abandonan la nave. Abandonan porque cuando viene la pérdida, cuando viene el problema, cuando viene la cárcel, cuando vienen los leones, los fuegos, nos abandonamos. Dejamos de cumplir los principios y nos apartamos de eso. Y por eso es que hay tantas promesas de Dios, pero si no cumplimos los principios, no vamos a alcanzar las bondades del Señor. Amén. Dice, y con esto termino, Job 2:25. Job 2:25. Dice, yo voy a devolverte, voy a restituirte lo que por año
porque se comió la oruga, el saltón, el rebortón y la langosta. Yo voy a devolverte todo lo que el diablo te robó y te lo voy a multiplicar. Amén. Eso yo te lo voy a devolver. Yo te lo voy a devolver. Y tú y tus generaciones van a vivir de esa bendición de Dios, de esa promesa de Dios, porque tú estás viviendo y estás cumpliendo los principios del Señor. Amén. Brinden un fuerte aplauso, Señor. Y bendecimos a los que nos están viendo. Declaramos la paz de Dios. Y les invito a que nos colocamos de pie y vamos a adorarlo a Él. Todo con nuestros ojitos cerrados. La Biblia no dice que tenemos que cerrar nuestros ojos, pero si no, nos distraemos. Entonces, yo quiero que usted hoy no se distraiga.